viene ya vamos a poder eh, tener reuniones presenciales 100%. Ok, ok, ok. Ah, me gustaría, es más, podemos organizar alguna reunión porque esto es hasta fin de año y la verdad que con la edad que tengo y ya todo esperar hasta fin de año es mucho para mí. Yo quisiera ver algo antes. Y en ese aspecto podemos tener algunos sponsors, ¿eh? Tengo algún contacto para sponsor y hacer una reunión previa. Me Bueno, gustaría, me gustaría. Parece bárbaro. Tenemos pendiente la segunda cumbre eh, latinoamericana de Chagas. ¿Se acuerdan que la hicimos en México? Sí, Bueno, esa la hice con el doctor Mittelman a través de la sí, Universidad Nacional Autónoma de México, y sí. en un lugar bellísimo que es el Palacio de Medicina, que es un museo de historia de la medicina mexicana, que era la antigua sede de la Inquisición. Es un edificio de la colonia, bellísimo, que ahora ha sido transformado por la universidad en un museo de la medicina, y podríamos repetir la experiencia ahí en México. Como la A mí segunda ya cumbre. golpeado en casa nomás, ¿para qué Lo, me vas a lo, llevar a la Inquisición? lo platicamos, lo platicamos. ¿Dónde queda eso, Ernesto? ¿En En qué el parte de centro México? histórico de la Ciudad de México. En En Ciudad el de México. en Ciudad En de Ciudad de México. México. Sí, en Ah, el centro yo, histórico. yo aprecio mucho México, quiero mucho México, me siento medio mexicano y de tantas veces que he Claro. estado, pero no me lleves a Ciudad de México, llévame a tantos Ah, lugares bueno, lindos lo que podemos me hacer vas a llevar. lo Mira, podemos menos. hacer en Los Cabos o en Cancún o en Puerto Vallarta, ¿no? Hay muchos. Ahí va, ok, ok. Ahí va Entonces, queriendo. Lo reflexionamos con calma, por hacemos favor, por favor, no me lleves a Ciudad de me gusta Ciudad de México, pero bueno, ya basta, no. hacemos una encuesta y lo Ah, hacemos donde la correcto. mayoría decida, ¿ok? En yo creo Raúl, Huatulco. ¿me que escuchás? ya En Huatulco, está Huatulco. ya está solucionado el ahí. tema Huatulco. ya está solucionado el tema de la grabación. De hecho, yo creo que ya estamos Ok, grabando, si es bueno, así, Ok. Marina. Sí, ya estamos grabando, así que cuando quieran arrancamos. Ya podemos bueno, empezar, Ernesto, cuando quieras. bueno, vamos a continuar con el programa, confeccionado con la participación del doctor Neri Linares. El doctor está por ahí ya, lo veo conectado, es Sí, un muy buenas. buen amigo, es una persona muy querida tanto en México como en muchos otros países. Es el referente del tema hoy por hoy en Honduras. El doctor Linares es cardiólogo internista, es cardiólogo egresado del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez en México, es expresidente de la Asociación Hondureña de Cardiología, fellow del American College of Cardiology, y es miembro de la Red Continental de Chagas, así como jefe del Departamento de Medicina Interna y Cardiología del Hospital General del Sur en Choluteca, Honduras. Pues mi querido Neri, es un placer tenerte aquí. Te agradezco mucho tu participación y tu interés. Bueno, La camiseta. bueno, no sé si Bueno, no sé si puedas ya compartir tu. sí, buenas tardes, Ernesto, y buenas tardes a todos los amigos y colegas de este grupo que estamos compartiendo el de hoy, un tema tan importante como se ha dicho, una enfermedad olvidada, pero que no tenemos que olvidarnos, ¿verdad? Como es la enfermedad de Chagas. Y gracias por la invitación, un saludo desde aquí, desde Honduras. Voy a tratar de compartir la presentación. Acá es compartir. A ver si estoy compartiendo. Ahí se ve. Se Nada ve más tu pantalla. se ve tu pantalla, ahí ya se ve la presentación. Estoy compartiendo. Ahí, Tienes que poner Ahora, presentación en diapositiva. Ahí Ya está. está, ya está, ahí ya está. está. Correcto. Listo. El doctor nos va a hablar sobre arritmias en Chagas. Adelante, Neri. ¿me escuchan? Sí, perfectamente. Bueno,
Bueno, muchas gracias, les decía, por la invitación. El tema que a mí me toca presentar es arritmias en Chagas, principalmente en pacientes con Chagas crónicas, con patología, o sea, con enfermedad no demostrada, y principalmente las arritmias que se producen en el electrocardiograma o en Holter de 24 horas. Un poquito de referencia. En Honduras hay alrededor de 1.8 millones de personas en riesgo de infectarse, y en general se considera que hay más o menos 100,000 personas que se infectan por año y alrededor de 300,000 personas infectadas. Esto es ya lo hemos discutido y hablado, los mecanismos por los cuales se produce alteración o afección del miocardio, como es el proceso del parásito mismo, la inflamación y la fibrosis, que al final es el responsable de la producción de los trastornos tanto eléctricos como mecánicos. Igualmente la función cardíaca a través de del daño que produce el Trypanosoma cruzi. Se cree que esto se produce por los grupos ácidos siálicos del grupo de esfingolípidos de la membrana, y luego que esta hay una serie de procesos inflamatorios, ¿verdad?, que alteran las producciones de transducción de señales, procesos microvasculares, y al final el sistema autonómico que nos lleva a la producción de arritmias en forma muy temprana en el paciente chagásico. Esta nos interesa en esta parte, no vamos a discutir todo, sino que nos interesa ver en la parte del paciente asintomático, ¿verdad? Y la parte en la cual no encontramos datos en el electrocardiograma, y luego en la segunda parte donde vemos que realmente, además de ver alteraciones ya en el electrocardiograma, encontramos alteraciones en el Holter. Y muchas veces nosotros, esos pacientes que nos llegan con serologías positivas, este tema yo lo escogí en función a un estudio que más adelante lo voy a presentar, y es relacionado con cómo aquellos pacientes seropositivos que van al banco de sangre, donan sangre y les hacemos un seguimiento y llegan a tener alteraciones en el Holter, pero no así en el electrocardiograma y la radiografía de tórax. Son pacientes que prácticamente se consideran normales, ¿verdad? Pero que en pocos años vemos que hay alteraciones eléctricas. Y resumiendo, digamos, lo que le enseñamos a nuestros estudiantes de medicina de último año, las 4 causas principales de complicaciones de un paciente chagásico, que lo resumimos en pacientes que llegan a tener arritmia, que llegan a tener falla cardíaca, que tienen muerte súbita y que tienen tromboembolismo, ¿verdad?, en sus diferentes manifestaciones. En esta parte, en esta clasificación, vemos la clasificación ABCD. Nos interesa la parte A, donde dice que generalmente el electrocardiograma es normal, ¿verdad?, todo prácticamente la fracción de eyección, los diámetros cardíacos. En el inciso B podemos encontrar, perdón, la clasificación B, pues podemos encontrar algunas alteraciones a veces no específicas en el electrocardiograma. Y ya en la mañana lo mencionaban en algunos hallazgos que podemos encontrar a veces como bloqueo incompleto de la rama derecha, ¿verdad?, que el paciente tiene, quizás no tiene mi bloqueo izquierdo anterior, pero esto puede ser una pista para decirnos, para nosotros, que el paciente pronto va a tener alteraciones eléctricas, y por eso es importante una prueba de esfuerzo o un Holter de 24 horas. Esta clasificación igualmente, la clasificación de Kushner, donde nos habla de aspectos importantes, y el electrocardiograma sigue siendo la parte fundamental, ¿verdad?, donde está la clasificación en estadio 0, que aquí el electro es normal, pero ya en el estadio 1 encontramos algunas anormalidades, ¿verdad? Ya en estadio 3 y 4, pues prácticamente es el paciente en el cual ya está demostrado la alteración electrocardiográfica o la alteración por eco, por radiografía, por Holter, ¿verdad?, o por otros medicina nuclear que le hagamos al paciente. Se ha dicho y se ha comprobado ya en varios estudios y subestudios que el bloqueo de rama derecha sigue siendo la afección más importante, y el bloqueo izquierda, el bloqueo izquierdo anterior. Sin embargo, podemos encontrar algunas alteraciones como extrasístoles ventriculares aisladas o extrasístoles supraventriculares, que es muy importante en el paciente chagásico. Yo creo que el abordaje tiene que ser integral y no verlo como en otros pacientes en los cuales encontramos extrasístoles supraventriculares completamente aisladas y probablemente no progresen a tener algún otro tipo de arritmia. ¿Qué se ha encontrado? Por ejemplo, se ha encontrado que, por ejemplo, en el 10% de los niños infectados no tratados presentan alteraciones electrocardiográficas tempranas. Igualmente, es importante en el electro, cuando lo estamos
ante un paciente, pues, además de ver su frecuencia cardíaca, ver PR, poder ver la variación de la frecuencia cardíaca cuando hacemos Holter o la misma medición del intervalo QT. Ahora, esta igualmente es la clasificación de Rossi, en el cual es importante cuando nosotros tratamos de hacer esto en el hospital, cuando ingresamos un paciente con miocardiopatía chagásica, tratar de establecer el pronóstico en este paciente y ver realmente si tiene cardiomegalia, qué clase funcional tiene, si tiene alteraciones fragmentarias en el eco. Entonces, ¿por qué sirve esto? Porque en base a esto podemos predecir nosotros el pronóstico. Lamentablemente no siempre tenemos un Holter quizás disponible al momento de establecer el pronóstico, pero ya con los otros parámetros nos puede servir nosotros de referencia qué pronóstico tiene el paciente en relación a 5 o 10 años. ¿Verdad? Y yo creo que esto tiene que ser un hábito muy importante para poder definir, y así como lo hacemos con las otras insuficiencia cardíaca, en donde establecemos el pronóstico del paciente. Entonces, en Holter, en Chagas sin daño orgánico, por la arritmia cardíaca, sabemos que es una de las manifestaciones más frecuentes en toda patología cardíaca, y el Chagas no es la excepción. Y en Honduras se calcula que hay una prevalencia alrededor casi alrededor del 10%, y en los escolares un 3%. Ahora, lo que les mencionaba, importante concepto, es la variabilidad de la frecuencia cardíaca, y además de eso, estudiar el Holter en pacientes en los cuales tienen un electrocardiograma normal. Ya la doctora Jiménez en algunos estudios y colaboradores encontraban algunas variaciones importantes en los pacientes con Chagas, y en aquellos en los cuales tenían Chagas crónicos sin daño orgánico, ¿verdad? Con una importante acá, que se encontraba en un 28 a 0.6% y 25% en Chagas con daño orgánico, ¿verdad? Esto es importante porque nos dice lo relevante que es las arritmias ventriculares, y si pudiéramos nosotros medir, ¿verdad?, la presencia de anticuerpos contra aminoreceptores, yo creo que esto es un parámetro muy importante, principalmente de aquellos pacientes seropositivos, ya que el 95% de ellos tienen cambios en el electrocardiograma. 10 a 20% de los pacientes con solo seropositivos tienen cambios en el electrocardiograma. Esta es una revisión bibliográfica que se hizo. Nosotros encontramos, como veremos más adelante, más presencia, o sea, un porcentaje más alto de pacientes. Y lo que se ha visto es que en aquellos pacientes con electrocardiograma normal o menos de 100 extrasístoles en 24 horas, pueden tener una sobrevida del 7% en 100 años. Y aquellos pacientes que tienen cardiomegalia, que tienen taquicardia ventricular monomórfica no sostenida, la sobrevida es 48% y 29% con cardiomegalia. Esta es una revisión que se hizo, pero en el cual un metaanálisis donde se incluyen los hallazgos más importantes en pacientes con serología positiva y con electrocardiograma, con algunos hallazgos, para que se encontraban lo más importante. Se encontraron, este es reciente, bloqueo incompleto de rama izquierda, bloqueo completo de rama derecha, bloqueo completo e incompleto de rama derecha, en el bloqueo izquierda anterior, encontraron bloqueos, ¿verdad? Y las arritmias más importantes como la fibrilación, las extrasístoles ventriculares. Entonces, ¿qué se concluyó de ese estudio? ¿Verdad? Que la prevalencia de anormalidades en el electro es aproximadamente relacionada con un 40%. O sea que el dato es muy importante en este tipo de pacientes. Y aquí tenemos en gráficas, ¿verdad?, los diferentes hallazgos de los pacientes que tienen alteraciones en el electrocardiograma. Este es un paciente, este es parte del estudio que le mencionaba. Este es un paciente seropositivo, sin anormalidades en el electro. Se le ha dado seguimiento alrededor de 2 años. Y en el estudio que empezamos a hacer le pusimos Holter y nos encontramos con la presencia de esta arritmia en un paciente con eco normal, radiografía de tórax normal y con una prueba de esfuerzo que sí demostraba algunas alteraciones en la presión arterial, ¿verdad? O sea, prácticamente con datos de disactonomía. Esto es lo que le mencionaba, las arritmias ventriculares se relacionan con el daño estructural y que la muerte súbita sigue siendo, tomando un papel muy importante en el paciente chagásico. Y el estudio que le mencionaba, este es un estudio que se incluyeron 64 pacientes seropositivos con seguimiento de 1 o 2 años. Pueden ver que el sexo predominante es, en este caso, el varón, ¿verdad? Los varones, mujeres con 51%
y hombres con 49. Prácticamente andan casi con una diferencia más o menos de un 2%. Las edades que predominan, realmente encontramos pocos pacientes de jóvenes, y la mayoría estaban entre 41 a 50 años, 51 a 60, 61 a 70, y encontramos personas mayores también, ¿verdad? Que tienen hallazgos importantes en el Holter de 24 horas. ¿Cuáles son las arritmias más importantes que encontramos? Encontramos en ellas que las que predominaban son las arritmias ventriculares, ¿verdad? Supraventriculares encontramos pocas, pero sí encontramos un paciente con pausa sinusal, que al final este paciente se le colocó marcapaso. Un paciente que no tenía ninguna manifestación, pero que en algún momento nos hizo síncope, ¿verdad? El paciente con eco normal. Aquí la arritmia más frecuente, extrasístoles ventriculares, encontramos un 24%, extrasístoles ventriculares también 24%, encontramos un 5% dupleta, bigeminismo encontramos en 14%, y dato importante que 8 pacientes de estos, de los 23 que tuvieron arritmia, ¿verdad? De 64, 33% tuvieron taquicardia ventricular. Este dato es muy importante porque nos acerca a nosotros a no olvidarnos del paciente que solo tiene serología positiva. El paciente tempranamente puede ser arritmia, y ahí el punto muy importante en que si a estos pacientes sería un punto de discusión, le dejamos antiarrítmico, no le dejamos antiarrítmico, sería candidato a desfibrilador, sería candidato a otro tipo de dispositivo. Aquí pueden ver en gráfica, para extrasístoles ventriculares 24%, extrasístoles ventriculares 28%, dupleta 5%, taquicardia ventricular 33%. Este es un paciente con bigeminismo que pueden ver una dupleta en un paciente solo cero positivo con electro normal. Aquí pueden ver extrasístoles de diferente morfología, probablemente. Y esta es una carrera de taquicardia ventricular monomórfica, 3 extrasístoles, ¿verdad? Igualmente otra carrera de taquicardia monomórfica no sostenida. Y este es un paciente igualmente con este tipo de arritmia, con este tipo de taquicardia ventricular. Dato muy importante, sigo recalcando, estos son pacientes únicamente cero positivos, ¿verdad? Con un estudio de Holter de 24 horas. Igualmente esta pausa importante, este paciente hizo síncope, ¿verdad? Y al final se le llegó a colocar un dispositivo, un marcapaso. Entonces, se encontró en el hospital que prácticamente 64 pacientes cero positivos, sin daño orgánico, el 39% tenían alteraciones electrocardiográficas, y las arritmias más frecuentes son las ventriculares, incluso carreras de taquicardia ventricular. Y en comparación a la literatura, pues algunos estudios han demostrado que el tratamiento médico con sotalol, amiodarona, no proporciona adecuada protección en arritmias ventriculares, o sea que no están demostradas, y que la recurrencia puede ser del 22%, y que el estudio Holter, la prueba de esfuerzo, y pueden ser factores predictores para iniciar tratamiento médico con dispositivo, y no debe postergarse el monitoreo en pacientes a pesar de ser asintomáticos. Hay investigadores que piensan que los estudios deben ser valorados costo-efecto, y solo para hacer alusión aquí, ahora que estamos en tiempo de pandemia, se trabajó y se hizo una vacuna en menos de un año, pues yo creo que también igualmente, si queremos ir ya en el congreso anteriormente que tuvimos con la Red Continental de Chagas, se hablaba de lo importante que pudiera ser en algún futuro inmediato tener una vacuna que nos pudiera ayudar también, además de lo que hacemos ahorita, poder de alguna manera evitar que los pacientes no que se infecten, sino que no lleguen a tener ¿cómo se llama? Una complicación importante, como es la arritmia, insuficiencia cardíaca, máxima ahora que ya tenemos Chagas a nivel mundial. El estudio, en conclusión, ¿qué podemos decir? Pues el estudio Holter es de gran utilidad para detectar arritmias ventriculares. Hay que hacer un estudio a gran escala con los principales antiarrítmicos. Habría que considerar la utilización de antiarrítmicos en pacientes que no tienen acceso a monitoreo electrocardiográfico. Y en nuestro estudio se encontró el 39% de arritmias en Holter, y estudiaron mecanismos de fomento de inmunidad para que en ese momento podría ser en la vacuna como parte del arsenal terapéutico. En conclusión, eso sería mi presentación, ¿verdad? Esperemos que hayan dado las expectativas en este importante evento, simposio latinoamericano de enfermedad de Chagas. Neri, excelente exposición. Nuevamente agradecer tu participación.
tu colaboración, como siempre, muy útil, práctica, y nos ilustra bien cómo el electrocardiograma hoy por hoy sigue siendo una herramienta indispensable tanto para el diagnóstico, seguimiento y pronóstico del paciente con Chagas. Nuevamente muy agradecido y esperamos en un futuro, seguramente en las versiones el próximo año, hacerlo ya presencial y poder estrecharnos la mano. Gracias nuevamente. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. No sé si esté conectado el doctor Martín Ortiz. ¿Está conectado el doctor Martín Ortiz? No, doctor, no se encuentra conectado. Entonces yo creo que vamos a tener que modificar un poco el programa. No sé Vamos a avanzar con el doctor Garillo, ¿te parece? Me parece Está bien. Raúl y Paul lo puede presentar. Paul, ¿puedes presentar al doctor Garillo, por favor, y pedirle de favor que nos apoye adelantando su presentación? Bueno, sigue el doctor Raúl Garillo, gran amigo, que ha compartido en varias oportunidades y siempre está listo para poder compartir estos simposios de cardiopatía chagásica. Y el doctor Raúl Garillo es un cardiólogo universitario, profesor de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Católica Argentina y es director de la Heart Consulting New Mexico de USA. Doctor Raúl, es un gusto poder contar con su presencia y le damos la palabra. Buenas tardes, muchas gracias. Me da mucho gusto y es un honor para mí haber sido invitado una vez más a participar en este quinto simposio ya de enfermedad de Chagas. Y bueno, se me solicitó desarrollar el tema muerte súbita y cardiodesfibrilador implantable en Chagas, así que sin más vamos a transitar por el tema tal cual se me ha solicitado. Voy a empezar por algo de perogrullo, pero me parece que no debe de faltar. Quiero repasar en conjunto esta definición que todos conocemos también, ¿no? Muerte súbita, fallecimiento natural, que ocurre en forma instantánea o en primera hora de comenzados los síntomas en un sujeto sin antecedentes cardiovasculares o en pacientes cardíacos estables cuya condición no permitía prever un desenlace brusco en el corto plazo. Quiere decir que si yo lo tuviera que resumir, diría que esta muerte súbita reúne tres características: natural, inesperada y rápida. A partir de múltiples trabajos, pero sin duda con un peso propio muy importante, en 1989 este paper de Vallés de Luna, que recolectó en Europa todos los investigadores que tenían pacientes con un Holter, un monitoreo Holter al momento de morir, y se pudo desgravar para ver cuál había sido la causa de muerte, y arrojó luz, clarificó la causa de muerte de una manera espectacular, poniendo en evidencia que la mayor parte de esa muerte súbita obedece, en primer lugar, a arritmias rápidas. En segundo lugar, básicamente, taquicardias y no fibrilación ventricular, como muchas veces habíamos especulado en el pasado. Que la bradicardia tenía un papel ínfimo entre las causas de muerte. Bradicardia y asistolia no llegaba al 20%. Y que dentro de las taquicardias ventriculares también existían algunas variantes, como es el caso de la torsión de punta, que en total, como ustedes pueden ver, hace que el 85%, 72, 75, 3/4 parte de las muertes se deban a taquicardia ventricular. Y eso es un elemento de máxima importancia. Para aquella época, los memoriosos podrán, y los no tan jóvenes, podrán recordar aquel clásico paper de Philippe Cumel, poniendo como requisitos para el desarrollo de taquicardia ventricular tres elementos. Un elemento disparador de la arritmia,
que obviamente está relacionado a la extrasistolia, un sustrato complaciente para que se desarrolle la arritmia, donde la fibrosis, y ya lo vamos a comentar, juega un papel destacado, y para la perpetuación de la arritmia en el tiempo, que finalmente, como sabemos todos, esa taquicardia ventricular va a evolucionar a fibrilación ventricular y asistolia como último escalón de esta involución del individuo, va a ser el modulador, fundamentalmente, del sistema nervioso autónomo. Ahora sí, con estos elementos que acabo de presentar, me muevo al mundo de la miocardiopatía chagásica. Y esto es para decir que hay 4 elementos fundamentales: la alteración del miocardio, las arritmias y los trastornos de conducción que aparecen durante la evolución, sobre todo estamos hablando de la etapa crónica. Un elemento patognomónico para todos nosotros, que es la presencia, la detección de aneurismas ventriculares, y un riesgo permanente, una amenaza permanente, que es la enfermedad tromboembólica asociada a la miocardiopatía chagásica crónica. Ahora bien, ya en el capítulo más estricto de las causas de muerte, podemos adscribir 3 causas: la falla cardíaca, la arritmia, cualquiera que fuere, y los fenómenos tromboembólicos. Y si queremos hacer un escalón más específico, tenemos que reconocer que la muerte súbita es participante o es un elemento presente en la arritmia, pero también, y a veces no le damos la trascendencia que tiene que tener, en los fenómenos tromboembólicos, que si bien pueden producir morbilidad, también son capaces de producir mortalidad, y en forma aguda. Vale decir que en la muerte súbita tenemos que anotar a la arritmia, sin duda predominante, pero también el fenómeno tromboembólico. Llegado a esto, es el momento de que uno se tiene que preguntar si en el Chagas operan los mismos mecanismos causales de muerte arrítmica que observamos en otras patologías, fundamentalmente la cardiopatía isquémica, o en las miocardiopatías no isquémicas que no son Chagas. Muy bien, esa es la pregunta. Y para eso tenemos que decir que hay que analizar si en el Chagas están presentes, y me anticipo a decir que sí, los 3 elementos que Kumel alguna vez mencionara: la presencia de arritmias, ninguna duda; la presencia de un sustrato complaciente para desarrollar una arritmia en forma sostenida; y el elemento modulador, que una vez más está dado por el sistema nervioso autónomo. Al final del día, en la forma más simple que uno tiene para sumariar todo esto que decimos, estas arritmias dependen de un potencial de acción, del deterioro de ese potencial de acción, que fundamentalmente se expresa por alteraciones del metabolismo iónico, sea este sodio, sea este calcio, sea este potasio, o la interacción de estos 3 principales electrolitos. Quiere decir que en ese aspecto uno podría anticipar que en el Chagas operan los mismos mecanismos que operan para cualquier patología que amenace a nuestro paciente con arritmia y muerte súbita. En esta revisión que nosotros realizamos hace ya bastantes años, que fue el ICD Registry, nosotros compilamos 737 episodios de arritmia que requirió del accionar del cardiodesfibrilador. Y cuando fueron analizados, encontramos lo que uno podría esperar, que la mayor parte de los casos, por no decir todos, 99.7, eran taquicardias ventriculares, monomorfas y sostenidas. Vale decir, nos equiparaba a cualquier otra patología no chagásica. Tal vez con ciclos no tan rápidos, vale decir que el Chagas no necesita arritmias tan ligeras para provocar deterioro y muerte. Tal vez porque ya es un miocardio que está dañado y que tiene un proceso de deterioro generalizado importante. En todo caso, la primera parte, o nuestra primera pregunta, se responde: el Chagas operan
los mismos mecanismos que en cualquier otra patología. Y el mecanismo más frecuente, sin duda, es la taquicardia ventricular, monomórfica y sostenida. Ahora, la segunda pregunta que nos tiene que ocupar es: los factores de este famoso ya triángulo de Kumel se expresan en el Chagas igual que en otras patologías. Vale decir, ¿son los mismos condimentos? Sí, son los mismos condimentos. ¿Las características de esos condimentos en sí mismos son iguales? Bueno, ahí es donde tenemos que analizar la diferencia. Y vuelvo para esto, y vamos a pararnos en el primer elemento, el mecanismo disparador. Acá opera la primera diferencia. Para el Chagas se ha descrito una variación de arritmias y trastornos de conducción que es inédita en otras patologías. La variación de arritmias y de trastorno de conducción tan amplia solo se ve en el Chagas. Y esta es una característica. Sí es igual a los demás, pero con una expresión mucho mayor que los demás. Y tal vez puedan concentrarse en la extrasistolia ventricular, en la fibrilación auricular, en la taquicardia ventricular y en los bloqueos completos, pero como ustedes pueden ver, todas las demás alteraciones se encuentran presentes en un número más que importante. Así que, y significativo, fíjense que en la columna de significancia vemos que todas estas son mucho más importantes, su presencia es mucho más importante que la que expresan miocardiopatías o entidades cardíacas, enfermedades cardíacas no chagásicas. Acá tenemos entonces una primera diferencia. En esta serie que estamos por publicar muy pronto, que está en prensa hoy en día, con el grupo de Juan Sirena, de Santiago del Estero, en 60 sujetos chagásicos con aneurisma ventricular, miocardiopatía crónica. El resultado del monitoreo Holter de 24 horas muestra lo que ya habíamos visto en el slide anterior. Fíjense que casi el 87% de esos pacientes tenía extrasistolia ventricular muy frecuente, polimórfica, con ligadura variable y muchas veces apareadas. Había un 40% de estos pacientes que presentaban durante la evolución taquicardia ventricular no sostenida, y aún un 13% que tenían taquicardia ventricular sostenida. Quiere decir que nuestra pequeña experiencia reafirma lo que habíamos visto en el slide anterior de Jorge y colaboradores del 2003, una variación tremenda y una presencia extremadamente fuerte del capítulo de arritmias en el paciente chagásico. Si me muevo al segundo de estos tres elementos, que es el sustrato, y la pregunta es, sí, todos tienen sustrato, pero el caso del Chagas, ¿el sustrato es distinto? Analicémoslo juntos. Clásicamente hemos dicho que hay una miocardiopatía dilatada que tiene una histopatología muy particular, y que también la miocardiopatía isquémica tiene su histopatología muy particular. ¿Y cómo es el Chagas? Dos elementos querría destacar acá. Primero, que a pesar de ser una miocardiopatía no chagásica, no isquémica, perdón, se acerca más a lo isquémico que a las miocardiopatías restantes no isquémicas. A pesar de que todas estas reúnen en común de que no dependen en su génesis de la circulación coronaria. Y sin embargo, en su expresión histopatológica está más cerca de la miocardiopatía isquémica que de las restantes miocardiopatías. Esta es una particularidad del Chagas. Pero avancemos en las imágenes, porque hace unos minutos yo comentaba el valor de la fibrosis, que es un determinante, no solo en la evolución de la falla cardíaca, sino en la probabilidad de arritmias, y dentro de las arritmias en el capítulo de la muerte súbita. Fíjense que la fibrosis puede aparecer por reemplazo de tejido, o ser una fibrosis reactiva, o ser una fibrosis infiltrativa típica de la amiloidosis. Pero a nosotros nos interesa la fibrosis por reemplazo. Acá hay dos formas, una forma localizada, típica del infarto,
y donde, claro, hay un vaso culpable, una zona que queda sin irrigación, desarrolla un proceso de necrosis y se establece un área de fibrosis. Es localizada. ¿Qué sucede con la difusa? Como se ve en la insuficiencia renal, en la miocardiopatía tóxica, en la hipertrófica y en la inflamatoria sistémica, donde podemos adscribir al Chagas. Es difusa. Entonces, si hay fibrosis, es por reemplazo, todo esto es así, pero en este caso se presenta en forma difusa. Y eso tiene una característica. Fíjense que los que ya somos añosos, en mi caso es paradigmático, ya impresión, ya preocupante diría yo, decimos una célebre frase popular que es la ocasión hacia el ladrón, ¿verdad? Es decir, que si uno tiene un área de fibrosis que puede disparar mecanismos reentrantes, sin duda está presente entonces la posibilidad de desarrollar taquicardia ventricular. Pero si uno tiene una fibrosis difusa, donde este fenómeno se multiplica en el miocardio, pues se multiplican las posibilidades de desarrollar arritmia. Y ahí uno empieza a comprender por qué la miocardiopatía chagásica es tan arritmogénica, a pesar de que comparten etiopatogénica. Desde el punto de vista etiológico, la arritmia es la misma, es una reentrante a través de un camino nodal, de conducción lenta en una zona, etcétera, etcétera. Muy bien, sí, pero acá esto ocurre en un lugar y esto ocurre en múltiples lugares, por lo tanto las chances sin duda son mayores. Y va explicando el porqué de la agresividad de la arritmia en el Chagas. Fíjense que esto también se ha visto patológicamente. Fíjense que cuando uno mira una cardiopatía isquémica, puede notar las áreas infiltradas y el tejido que todavía permanece sano, o las zonas cicatrizales en la forma crónica, donde el resto del tejido aparece manteniendo su constitución. Si en cambio uno mira una imagen histopatológica en el Chagas, lo que observa es un infiltrado difuso. Y fíjense lo que pasa con la fibrosis, está por todos lados y no persigue o no mantiene ningún patrón, es totalmente difuso, tal cual ha estado descrita, no lo descubro yo, sino hace mucho tiempo. Y eso explica entonces que en el mundo del sustrato, la forma del Chagas permite que la arritmia sea mucho más agresiva. Y si nos vamos al último componente, que es el componente modulador, sin duda, uno puede decir que toda arritmia necesita un disparador, necesita un sustrato que permita el desarrollo de la arritmia, pero necesita un sistema nervioso autónomo complaciente que permita la perpetuidad de la arritmia para que ésta produzca sus fenómenos letales y finales, ¿verdad? ¿Qué pasa en el Chagas? En el Chagas pasa que el Trypanosoma cruzi es neurotropo, tiene una atracción muy particular por el sistema nervioso autónomo. Por lo tanto, ya no se dan solo las condiciones de modificaciones autonómicas en el territorio, sino que además el propio tejido nervioso del sistema de conducción se ve agredido por el Trypanosoma cruzi, y entonces empezamos a poder notar algunos elementos que lo caracterizan. Entonces la presencia de anticuerpos antirreceptor autonómico, la disminución de la variabilidad cardíaca, que también nos habla de disautonomía parasimpática, particularmente parasimpática, que también justifica justamente eso, la presencia de bradiarritmias y las arritmias en general. Las alteraciones de la repolarización, que suelen ser generalizadas en el electrocardiograma y a veces un elemento muy temprano en la evolución del paciente. Todavía no hay trastornos de conducción ni nada, pero ya observamos algunas alteraciones en la repolarización. Y cosas tan sencillas como de comprobar, como la respuesta anormal a la maniobra de Valsalva, que habla de la afectación del sistema autonómico. Quiere decir que, en resumen, los tres elementos que ya hemos visto en cualquier patología acá también se dan, pero con una expresión exacerbada, y que entonces explica la agresividad que tiene la arritmia en el paciente chagásico. Bajo estas particulares condiciones, la cardiopatía chagásica, que tiene una mortalidad arrítmica elevada, se explica
y puede ser comparada a cualquier otra patología. Nosotros para el 2005 ya habíamos publicado en el ICD Labor una experiencia respecto de la miocardiopatía dilatada no chagásica y la chagásica, mostrando que la chagásica era mucho más agresiva en términos de sobrevida comparado con la miocardiopatía dilatada, aunque en ese momento no habíamos encontrado una gran diferencia con la isquémica. Sin embargo, en años posteriores y múltiples publicaciones, como las que ven acá resumidas, ponen evidencia que comparado con la cardiopatía hipertensiva, la probabilidad de sobrevida es mucho menor en el Chagas, que comparado con la cardiopatía isquémica, la posibilidad de sobrevida es mucho menor en el Chagas. Y una vez más que comparado con la miocardiopatía dilatada, que nosotros habíamos visto en su momento, el Chagas tiene mucha menor probabilidad de sobrevida a iguales tiempos que están alrededor de los 5 años el follow-up en estos 3 estudios. En este estudio clásico en el Archivo Brasileño de Cardiología, ustedes también pueden ver que comparado con la miocardiopatía dilatada idiopática, el Chagas a 5 años tiene el doble de mortalidad, vale decir, la mitad de chances de sobrevida, que es la que ofrece la miocardiopatía dilatada. La agresividad del Chagas no se puede discutir, pero podemos seguir avanzando. En este paper, en el New England Journal, en el 2006, publicado por Annie Rassi Jr., ya no el padre, sino Jr., observen ustedes que la muerte cardiovascular predomina en el Chagas, en un grupo de 130 muertes, y encontramos que hay una enorme proporción de pacientes fallecidos en forma súbita. 62% fallecieron en forma súbita contra solamente un 15% por falla cardíaca. Este número es un tanto sorprendente porque en otras series hemos visto no tanta diferencia a favor de la muerte súbita, pero es un dato más para tomar en cuenta. Sin duda, benigno no es el comportamiento. Fíjense que en este trabajo de Shane, ya más reciente, en el 2017, las muertes cardiovasculares en el Chagas son muy por encima de la cardiopatía no isquémica y de la isquémica. No isquémica, no chagásica e isquémica. Y si mostramos la mortalidad total, sucede lo mismo. Hay mucha más mortalidad total en los pacientes chagásicos que en las miocardiopatías no isquémicas y aún que en las cardiopatías isquémicas. Tenemos 3 minutos. Sin embargo, doctor. ¿cómo? Tenemos 3 minutitos. Sí, pero perdón, me cambiaste de orden, pero me seguís dando los 40 minutos de siempre que yo tenía en el programa original o también me los acortaste. No, era 20 minutos. Yo tengo 40, fíjate el programa, no importa, ya termino. Fíjense lo siguiente, que en el estudio de Atmosphere, acá, y del Paradigm, llama la atención, primero que los chagásicos son más jóvenes que el resto de los pacientes, los no isquémicos y de los isquémicos. Y la segunda, otra vez, que las causas cardiovasculares predominan francamente en los pacientes chagásicos en una proporción más alta que en las otras dos, aunque otra vez en la muerte súbita tal vez la predominancia es más alta en los isquémicos. Como vemos en este capítulo hay distintas opiniones. De eso Annie Rassi hizo un score, y ese score de riesgo, tomando puntos, permitía establecer que había gente con mayor o menor riesgo. Sin embargo, en la experiencia que tenemos acá, con estos 60 pacientes, que es un número pequeño, pero es interesante, observen que hay una distribución que aparece en nuestra historia, tanto en los pacientes con fracción de eyección baja como en la fracción de eyección normal, lo mismo para las taquicardias no sostenidas, y sorprendentemente hay más, aunque el número es pequeño, insisto, en el grupo de pacientes con fracción de eyección normal. Lo que nos lleva a pensar que fíjense que un paciente como este, con taquicardia ventricular sostenida, sin embargo, el paciente es clase 1, está asintomático, y tiene una fracción de eyección normal, 65%, llama la atención. Y en toda esta serie de 8 pacientes con taquicardia ventricular, la 2/3 parte tenía electrocardiograma normal, la 3/4 parte
estaban asintomáticos y la 3/4 parte tenía fracción de eyección normal. Esto quiere decir, no hay que confiarse en la fracción de eyección ni nada para determinar los riesgos. Esto puede aparecer en cualquier momento. Puntos finales. Perdón, doctor. Recuerden, Discúlpeme, sí, doctor. sí. Sí, no, tiene razón. Usted tenía 40 minutos en el programa. No importa, no importa. No me voy a estresar, ya está. Estamos igual, estamos bien, estamos en tiempo. Muchas gracias. Fíjense que en las guías, donde nosotros ahora pertenecemos, porque el LARS, que ha sido un paso extraordinario en la integración de los electrofisiólogos y los arritmólogos y los insuficientólogos, ya lo podemos decir, porque la insuficiencia cardíaca tiene un rol predominante en el mundo de las arritmias hoy. Fíjense que en este mundo el LARS se ha integrado a la europea, a la Asia-Pacífica y a la Heart Rhythm Society, que es la inicial, y ahora formamos parte de este grupo. Formamos parte desde el punto de vista de la integración como personas y como sociedad. Pero en las guías, el Chagas sigue sin existir. En la guía no se menciona el Chagas. Entonces, fíjense que en esta guía del 2017, American Heart, American College y Heart Rhythm Society, de 219 páginas, hay solo un mensajecito chiquitito que es este, que es casi un anuncio, porque ¿qué dice? Que el Chagas tiene una forma de miocarditis aguda, que 1/3 va a la forma crónica, es un cuento nos cuenta. No hay guía, el cardiodesfibrilador es frecuentemente usado. ¿Qué guía es esto? ¿Dónde dice que es una indicación 1, 1A, 2B? ¿Cuándo hay? ¿Qué análisis hay de esto? Ninguno. Solamente nos cuentan un poco el cuento de que el Chagas también existe. Yo creo que acá tenemos que dar batalla, porque hay mucho para decir, y porque además Europa y América, Estados Unidos, cada vez hay más pacientes con Chagas. Fíjense que en la guía europea, la única mención es una mención tibia acá, recomendación en la miocardiopatía chagásica 2A, y obviamente, como no hay grandes estudios, nivel de evidencia C, con una identificación del paciente, nada, un perfil bajísimo. Tiene que tener menos del 40% y una esperanza de vida mayor de 1 año. O sea que con eso salgo a la calle y pongo Chagas, pongo desfibriladores por todo el planeta de Latinoamérica. Este no es así, este es el perfil que necesito para identificar quién va a requerir o no. Así que nos falta dar esa batalla, la batalla del reconocimiento del valor de las arritmias en el Chagas y el riesgo de muerte súbita, al cual le debemos de adjuntar mejores perfiles para saber a quién le ponemos. Porque si yo me remitiera a estas dos cosas, le estoy poniendo Chagas a medio planeta acá en América Latina. Concluyo. La miocardiopatía chagásica es una entidad altamente arritmogénica. Por sus propias características fisiopatológicas que acabamos de repasar, y el riesgo de muerte arrítmica se encuentra comparativamente por encima de otras patologías que también son consideradas de alto riesgo, pero ninguna es tan alto riesgo como el Chagas. La clasificación de sus distintos estadios permite observar que aún en etapas muy incipientes, las arritmias y el riesgo de muerte súbita están presentes. No nos tenemos que confiar en que estamos en los inicios y que hay pocos elementos clínicos, por lo que la evaluación de la necesidad del cardiodesfibrilador implantable tiene que ser revisada más allá de las guías vigentes. Y por último, más recientemente se ha tomado en cuenta la potencialidad ritmogénica, como si hubiera poca, ¿no?, que encierran los aneurismas ventriculares, en particular aquellos que comprometen la cara lateral del ventrículo izquierdo por debajo del plano mitral, algo que no tiene gran presencia, pero que existe, y que nos alejan del aneurisma típico de la punta del ventrículo izquierdo. ¿Por qué? Porque estos son todavía más arritmogénicos que los del ápex del ventrículo izquierdo. Muchísimas gracias, una vez más, gracias por la invitación, es un honor participar en esto y quedo a sus órdenes. Excelente, doctor, tu disertación. Mil disculpas por no haber visto bien el horario.
En general, como manteníamos 20 minutos por cada expositor, usted es un capo, le dieron 40 minutos. Por lo viejo, es por lo viejo. Cuando sos muy viejo te dan 40. Así que bueno, muchas gracias por participar. Te invito a seguir participando del evento. Bueno, muchas gracias. Jorge. Sí, no sé si... vamos a continuar con el programa. Acá lo veo conectado al doctor Luis Aguinaga, que va a ser nuestro próximo disertante. El doctor Luis Aguinaga se va a referir al desafío de la ablación en los pacientes chagásicos con arritmia ventricular. El doctor Aguinaga es muy conocido por todos nosotros. Él humildemente me dijo que lo presentara solo como el vicepresidente primero de la Federación Argentina de Cardiología y el director del CIAT, que es un centro integral de arritmias de acá de Tucumán, pero realmente Luis tiene un currículum muy extenso, es máster en electrofisiología, encargado de electrofisiología de un par de centros de Tucumán, y reconocido en todo el mundo por todos sus logros académicos. Aparte es doctor en medicina y también es parte del plantel docente de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Tucumán. Luis Aguinaga, muchas gracias por acompañarnos. Te cedo la palabra. Bienvenido al quinto simposio. Muchas gracias, Jorge, querido amigo. Muchas gracias a todo el comité y, bueno, felicitarlos al comité organizador y científico de estos simposios, ¿verdad?, latinoamericanos, ya en la quinta edición. Realmente todo esto hacen a pulmón y que siga continuando esto que nació hace pocos años realmente. Es una alegría seguir participando. Es un gusto. Y tengo esta presentación y la próxima de Domingo Poser también, que, bueno, me pidió ayer. Le surgió un viaje que no esperaba, así que lo de fibrilación auricular también lo voy a desarrollar yo. Bueno, ablación de TB en Chagas, y me sirve mucho la excelente presentación de mi amigo Raúl Garillo, previa, sobre el tema de las arritmias en Chagas, ¿verdad? Y tema ablación no es un tema fácil, es más, siempre lo presentamos como un desafío, ¿no? El tener una taquicardia ventricular en el contexto de la cardiopatía chagásica siempre es un desafío por las cosas que voy a mencionar. Primero, porque tiene arritmias que son en frecuencia importante. Hay más de un tipo de arritmia. Habitualmente pacientes con Chagas, con cardiomiopatía chagásica, sobre todo avanzada, cuando empiezan a hacer las taquicardias ventriculares, podemos tener escenarios como este, ¿verdad? Más de una taquicardia ventricular con diferente morfología, diferente ciclo, ¿sí? Diferente incluso comportamiento clínico, algunas toleradas mejor, algunas no tan bien toleradas. Y cuando los clínicos remiten estos pacientes ya con muchos fármacos, intentos farmacológicos, algunos con desfibrilador, etcétera, bueno, siempre es un desafío. Se mencionó muy bien el tema de los aneurismas, que en el 9% de los pacientes con cardiopatía chagásica están, y muchas veces las taquicardias ventriculares están asociadas o relacionadas en cuanto a su funcionamiento a estos aneurismas chagásicos, para diferenciar de lo que es, por ejemplo, un aneurisma posinfarto o un avaloramiento en una miocardiopatía dilatada. El chagásico suele tener esta morfología, como aquí en la imagen superior derecha. Y sobre esto, bueno, se han escrito algunas cosas, por qué es similar a lo de un infarto y también en qué difiere en esta comparación. La gran mayoría de las taquicardias ventriculares mapeables en Chagas, se puede decir, y esto siguiendo también a la escuela brasilera, el 73%
de estos aneurismas o de las taquicardias ventriculares mapeables están en esta zona infero-posterior del ventrículo izquierdo. Luego también pueden haber en otras localizaciones, pero esa es la más frecuente. Y cuando comparamos con lo de infarto, ¿verdad? Entonces podemos decir, esto es una gran serie de Burggraf de infarto, con taquicardia ventricular, esta es una serie de Chagas, acá aneurisma posterior, y vemos entonces el comparativo. La taquicardia ventricular se origina en el infarto, sobre todo una anomalía de la contractilidad anterior en un 65%. En cambio, el Chagas en un 85% es inferior. Es decir, esa es la primera zona donde uno tendría que pensar y buscar. El tercer punto en cuanto a desafío es el trombo, ¿verdad? Chagas es una enfermedad muy trombogénica, como se muestra en esta imagen de la anatomía patológica de un paciente chagásico, una necropsia, aquí aneurisma, adelgazamiento y aquí zonas de trombo. Bueno, eso dificulta también la ablación y antes de abordar debemos estar seguros que no haya un trombo, por ejemplo, en esa zona que vamos a ablacionar. Pero sin duda, uno de los más grandes desafíos es que el 40% de los casos de las taquicardias ventriculares tienen un circuito epicárdico, que no las podemos ablacionar desde el endocardio. Ustedes saben, la escuela de Sosa, Caravaca, desarrollaron esta técnica donde por punción subsifoidea accedemos al epicardio y podemos mapear accediendo primero la cuerda, luego ya con catéter de ablación, donde previamente hemos mapeado por el endocardio y no hemos podido eliminar, bueno, por el epicardio podríamos a veces eliminar estos sustratos. Esto obviamente supone acá en la imagen, por ejemplo, potenciales, acá como se ve, dice acá epicárdico, donde endocárdico quizás no había tanta precocidad de las señales en el punto de ablación eficaz. Y sobre esto, bueno, los potenciales estos pueden ser o presistólicos, como se ven acá, muy lindo, acá en esta zona, ¿verdad?, fragmentada que precede al inicio de la actividad ventricular, o más bien hacia la mitad de la diástole, como aquí, relacionado con esta zona de la activación, o si no, incluso casi continuos como acá, ¿verdad? Que la mayoría son presistólicos, pero estos continuos se pueden observar también en los pacientes chagásicos como casi exclusivamente. Bueno, esto necesita obviamente un entrenamiento, una formación. Lo epicárdico no es para nada en cuanto a la posibilidad de complicaciones de éxito relacionado a los sustratos endocárdicos de ablación habitual, siempre supone un reto especial. Con mi amigo Roberto Keegan hicimos este famoso para nosotros registro latinoamericano de ablación por catéter, que ya tiene algunos años, publicado en Europace, con más de 15.000 pacientes, con 13 países, 120 centros, donde es importante notar que Chagas, por supuesto, ventricular, no es una ablación frecuente, aún en Latinoamérica. Vean, este es el sustrato principal, una reentrada nodal, y Chagas está aquí casi al final. Y el éxito, justamente en Chagas, cuando hablamos de ablación de taquicardias ventriculares, es el menor de todo. El éxito es solamente el 60%. Y esto habiendo incluido centros grandes como los de Brasil y algunos de Argentina. Y también, muy importante, mostrar que debido a estas inconvenientes o dificultades, Chagas es el sustrato con más complicaciones de todo. Vean esto en este gran registro latinoamericano, obviamente las vías accesorias, las intranodales, donde menos hubieron complicaciones y donde más complicaciones en el Chagas. Incluso hubo muerte, ¿verdad? Durante la ablación, la patología con más mortalidad, 3 pacientes que fallecieron en este registro en ablación de TB con Chagas.
Entonces, por eso decimos, esto significa todo un desafío, identificar los sustratos, mapear, esperar que esté más o menos estable o bien tolerada, ablacionar, y siempre es el reto que uno estimula y luego obtiene otra taquicardia ventricular y otra taquicardia ventricular, y como es una patología progresiva, uno puede tener ablación y en 2 años, aún con ablación efectiva, tener nuevamente taquicardias ventriculares. Quizás una de las cosas más nuevas que se están haciendo con respecto a ablación en Chagas y sobre todo para taquicardias ventriculares no toleradas que no se pueden mapear tan bien, es mapear toda la zona necrótica o fragmentada de Chagas o las áreas de conducción lenta y hacer esta nube de aplicaciones a nivel de endocardio y esta nube de aplicaciones a nivel de epicardio. Siempre la escara o la zona con bajo voltaje es mayor en el epicardio que en el endocardio. Haciendo este tipo de homogeneizar todo este sustrato, bueno, se consigue algún éxito tratando este tipo de pacientes con este tipo de sustrato de origen de la taquicardia ventricular. Y también esto más nuevo del amigo Canavaca de Sao Paulo, Brasil, con este sistema muy nuevo que es galgo de reproducción de toda la zona con poca actividad o fragmentada. La escara, diríamos, si fuera cardiopatía isquémica, acá también se comporta como una escara con múltiples zonas de fibrosis, etc. Mapear y bloquear estas entradas en la zona de donde están los circuitos para estas taquicardias ventriculares. Y siempre hablando de endocardio y epicardio, hasta terminar con lesiones extensas como estas para tratar de mitigar ese tipo de sustrato. ¿Sí? Esto es el sustrato, esto es el mapeo y aquí cómo estarían las aplicaciones tratando de bloquear los canales por donde circulan o los circuitos de formación de esas taquicardias ventriculares. Muy bien, entonces podemos decir como conclusiones, ablación de TB en Chagas es un desafío porque suelen ser múltiples, porque hay trombosis, aneurisma, circuito, el componente epicárdico, el éxito es menor, las complicaciones son mayores, necesitamos hacer otro tipo de abordajes, ¿sí? La cicatriz en general inferolátero-basal, también la taquicardia del istmo mitral que podemos hacer con ablación endocárdica y lo último que se está trabajando es esto de modificar el sustrato para impedir en la ocurrencia de ventriculares cuando hay múltiples morfologías y el mapeo funcional de los canales por donde se pueden activar este tipo de taquicardias ventriculares. Bueno, una foto, linda foto de nuestro servicio del Centro Integral de Arritmias Tucumán. Eso es todo con respecto a este tema. Muchas gracias. Bueno, Luis, muchas gracias. Excelente como siempre. Bueno, como tú ya lo has anticipado, el doctor Poser no va a estar presente, así que si quieres, podemos continuar con tu próxima charla. La sección de preguntas viene al final, así que podemos continuar si te parece, Luis. Perfecto, perfecto, Jorge. Se ve la diapositiva, ¿no? Sí se ve, Luis. Perfecto. Bueno, esto, lo de el amigo Domingo, fibrilación auricular en Chagas, me sorprendió un poco el tema, porque, bueno, es un tema poco revisado, poco visitado, donde hay muy pocas publicaciones, donde hay 0 de estudios, digamos, aleatorizados, tampoco hay publicaciones aún de centros únicos con respecto a esto, pero bueno, es un tema de interés. La prevalencia de fibrilación auricular en Chagas como tal, como se ha mostrado, los diferentes sustratos y lo que ven en cuanto a la fibrosis, en cuanto a las alteraciones estructurales, bueno, es un terreno propicio para todas las arritmias.
fibrilación auricular no es la excepción. Si bien todo lo que se escribe sobre ventrículo y arritmias ventriculares, en fibrilación auricular también pueden haber algunas cosas. Y una de las pocas cosas que hay es este metaanálisis que viene de la gente de Miami sobre las anormalías electrocardiográficas y fibrilación auricular en Chagas, donde ellos encuentran que no es tan diferente la prevalencia de fibrilación auricular en Chagas que en otras cardiopatías, ¿sí? En la isquémica, en la hipertrófica, etc. Y toma más valor esto de la fibrilación auricular porque tenemos muchos pacientes con Chagas y dispositivos, ¿sí? Cada vez más. Entonces, en estos dispositivos, marcapasos, dispositivos cardiodefibriladores, podemos identificar muchas veces episodios de fibrilación auricular ya en Chagas avanzado, ¿sí? No es tan frecuente en los estadios incipientes de la enfermedad de Chagas, y bueno, a veces supone todo un reto en cuanto al tratamiento. Nosotros hemos hecho ablación específicamente en pacientes chagásicos de fibrilación auricular, no muchos casos, son casos aislados, fundamentalmente en estos que generaban choques espurios múltiples debido a la fibrilación auricular en pacientes con cardiodesfibrilador. En cuanto al antiarrítmico, sin duda, es la miodarona lo que hay que usar, Chagas con cardiopatía estructural para tratar la fibrilación auricular, ¿verdad? No se prefieren otro tipo y otro grupo de antiarrítmicos. En cuanto a la anticoagulación, también, si bien uno toma como referencia y trata de adaptar las guías que hay para donde se han aplicado en estudios grandes, donde se ha incluido otro tipo de pacientes, fundamentalmente isquémicos, pero siempre anticoagular en el paciente chagásico. Ustedes saben, es una enfermedad muy trombogénica, el solo hecho de saber que tiene una cardiopatía chagásica, y si hay FA no hace falta ya aplicar los scores de riesgo habituales, ¿verdad? CHA2, etcétera. Chagas es muy trombogénico. Y aquí aplicaría que, por ejemplo, no solo hace falta, si uno quiere aplicar los factores de riesgo habituales, como el CHA2, sino acá en Chagas estarían varias de estas cosas alteradas, ¿verdad? Dilatada la aurícula, comprometida la función auricular. Hay algún estudio donde ha mostrado relación de morfología de orejuela en Chagas y stroke, ¿sí? Incidencia mayor de stroke, cardioembólico, etc. Con lo cual, si uno tiene cardiopatía chagásica y FA, prácticamente no hay que hacer ningún score, directamente debe estar anticoagulado con los tipo 1, indicación tipo 1, tanto en guía americana, europea, los que todos ustedes conocen, los nuevos anticoagulantes, y también papel para la warfarina, si es que no es posible tratarlos con los otros. Oclusión de orejuela, hay casos anecdóticos en Chagas, también 0 publicaciones, pero en el caso, por ejemplo, de cardioembolia recurrente y alto riesgo hemorrágico, etcétera, se podría plantear alguna vez una oclusión de orejuela en estos pacientes, o pacientes con múltiple sangrado, etcétera, etcétera, o algún inconveniente mayor para la anticoagulación, pero siempre como una indicación de tipo 2B. La ablación que he mencionado, ablación también hay muy poquito escrito, pero sí difiere el sustrato chagásico en cuanto a la aurícula fibrilable del resto de sustrato, ¿sí? No es igual a otros, suele haber más fibrosis y sobre todo también en la aurícula derecha, ¿sí? Al parecer no es suficiente ablacionar las venas pulmonares, ni hacer líneas, por ejemplo, o aislar la pared posterior de la aurícula izquierda, sino también habría que hacer ablación en la aurícula derecha. Siempre que hay fibrosis en aurícula izquierda por Chagas, también está en la derecha, ¿sí? En los pocos casos, en la experiencia que hemos visto nosotros, y muchos focos extrapulmonares. Así que no sería suficiente aislando las venas pulmonares como hacemos habitualmente para tratar la fibrilación auricular. Y todos saben, desde los estudios clásicos, ¿verdad?, de Maruch en Utah, que a mayor fibrosis, menor éxito
o más éxito inicial y más recurrencia en el seguimiento. Uno de nuestros pacientes, esto simplemente para mostrar una gran área de fibrosis en la aurícula derecha, que también es circuito habitual para esa arritmia. Bueno, el deterioro cognitivo, un tema, y de esto hay algunos trabajos pequeños en deterioro cognitivo, Chagas y cardioembolia, que un poco sigue la línea de esto, de que el deterioro cognitivo se produce por trombo, por inflamación, por fibrilación auricular, pero también por disminución crónica del flujo cerebral. La cardiopatía chagásica, en contexto de FA, habría más trombosis, más inflamación y también la alteración hemodinámica, lo cual llevaría a déficit cognitivo en personas incluso no tan adultas, sino en personas jóvenes, como es el tipo de afectación por la cardiopatía chagásica. Bueno, yo les mostré en el registro de ablación por catéter los casos de ablación de FA en Chagas realmente son muy, muy excepcionales, incluido también en este registro. Y comentarles el último roadmap de la World Heart Federation, donde tuve el honor de participar, donde se marcan algunas pautas de lo que debe ser las futuras rutas, ¿verdad?, de manejo de la fibrilación auricular, cuáles son los objetivos a nivel mundial. Y esto representa esta imagen del uso de la tecnología para poblaciones alejadas, para países en vía de desarrollo, etc. Bueno, Chagas es un gran ejemplo, países de vía de desarrollo, también personas con bajos recursos o bajo nivel socioeconómico en general. Bueno, estos dispositivos ayudarían también no solo para la detección de fibrilación auricular, en este caso sería Chagas, sino para favorecer información sobre anticoagulación, buen manejo, etcétera, etcétera. Y finalmente comentarles un gran programa que estamos empezando desde el año que viene en Argentina, desde la Federación Argentina de Cardiología, que nos va a tocar estar en la mesa directiva, que se llama Argentina sin fibrilación auricular, para propiciar una detección temprana y a gran escala, también para propiciar el mejor diagnóstico, tratamiento y buscando los mejores resultados en cuanto a la fibrilación auricular y nuestros pacientes, que como saben, para nosotros también es una pandemia cardiovascular. En conclusión, simplemente decirles sobre fibrilación auricular y Chagas hay muy poco escrito, pero sí hay diferencias marcadas y notables en cuanto al comportamiento electrofisiológico versus otro sustrato, por mayor fibrosis, por mayores focos extrapulmonares. Debemos anticoagular a todos los pacientes con Chagas y fibrilación auricular. Los pacientes con dispositivos nos permiten identificar muchas veces estos cuadros de alta frecuencia que hay que correlacionar a ver si corresponden a fibrilación auricular, y que no todo en Chagas es el ventrículo, también está la aurícula y puede tener manifestación clínica arrítmica. Bueno, eso es todo, nuevamente nuestra foto, y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Luis. Excelente tus presentaciones, como siempre. Nos tienes mal acostumbrado a tus buenas disertaciones. Yo creo que vamos a pasar a la sección de preguntas. Están los coordinadores. Le voy a ceder la palabra al doctor Ernesto Gutiérrez Perucho para que los mencione y comencemos la sección de preguntas y respuestas. Bueno, vamos a proceder a esta sección. No sé si haya preguntas en el chat, parece que solamente felicitaciones. No sé si hay alguien en particular, puede pedir que se le habilite la cámara y el micrófono para hacerlo. Me voy a permitir presentar al doctor Torres Molina y al doctor Spagnik para que nos coordinen esta sección. Entonces,
no sé si les podamos habilitar a los doctores su micrófono y coordinar. Si no hubiese preguntas, a mí me gustaría que el doctor Edgardo hiciera algún comentario, lo mismo que el doctor Torres, en relación a las disertaciones anteriores o algún tipo de observación especial que tengan ellos, desde luego, al tema relacionado con la miocardiopatía chagásica. Bienvenidos, doctores, y es un privilegio tenerlos aquí con nosotros. Doctor Edgardo. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Quisiera hacer un comentario sobre algunas cuestiones que escuché decirle recién a Luis sobre la fibrilación auricular. Fuera del Chagas, en el consultorio de cardiología del hospital, veíamos la fibrilación auricular en dos escenarios. Un escenario con el corazón, diríamos, estructuralmente normal, y en estos casos la fibrilación auricular era una expresión de la enfermedad del nódulo sinusal. En el otro extremo, la fibrilación auricular acompañaba a miocardiopatías dilatadas severas. Bueno, en el caso particular de Chagas, nosotros fibrilación auricular no solíamos ver el primer tipo al que hice referencia, solo la veíamos la fibrilación auricular como expresión de avanzadas miocardiopatías. Bueno, me gustaría saber qué opina Luis, qué opina el resto de colegas acerca de esta observación. Así es, Edgardo, ¿cómo estás? Totalmente, sí, totalmente de acuerdo. Yo un poco me llevé por el título que decía fibrilación auricular, cuándo intervenir, y bueno, entendí que era de intervencionismo. Es cierto, la fibrilación auricular como parte del el contexto de enfermedad del nodo sinusal, en Chagas, perfecto. Esos pacientes difícilmente lleguen a una ablación, ¿verdad? Habitualmente el marcapaso y fármaco, ¿no? Amiodarona, etcétera, que deben estar anticoagulados. Y el otro contexto es de los que llegan a ablación, que ya es con patología asociada. Nosotros, todos los chagásicos con FA que hemos ablacionado por ablacionar FA, ha sido por choques espurios o por alta frecuencia de FA con desfibrilador, ¿sí? Entonces ya son pacientes mucho más complejos. Pero es cierto que está el otro grupo de la enfermedad nodosinusal, totalmente de acuerdo. Muy buena observación, Edgar. Bueno, esa era mi pregunta que tenía, que me surgía de la conferencia de Luis. Me gustaría escuchar alguna otra pregunta o comentario también. Edgardo, quisiera saber tu opinión. En uno de estos últimos weekends que se hizo sobre enfermedad de Chagas en la provincia de Salta, un grupo de neurólogos de Salta presentó que pareciera que la cardiopatía chagásica es la enfermedad del 20 y 30%, porque ellos vieron que casi el 30% de las ACV que ingresaban a unidad de terapia intensiva eran con serología positiva para Chagas y tenían cardiopatía chagásica. Vos, con tu grupo de gente que trabajás a través de la red de arritmias, ¿cuál es tu opinión al respecto? Bueno, efectivamente, el ACV acompaña a la enfermedad de Chagas también en estadios avanzados, y es expresión de embolias que se producen en el territorio cerebral a consecuencia de dilataciones y trombos consecuentes de aurícula izquierda. A decir verdad, en el consultorio nuestro del hospital, aclaro que yo estoy retirado ya,
y la referencia que hago es cuando yo estaba a cargo del consultorio externo de cardiología del Hospital Argerich de Buenos Aires. En ese entorno, la mayoría de los pacientes chagásicos que nosotros veíamos en forma ambulatoria no eran sujetos normales, digamos, entre comillas. No teníamos acceso a ver pacientes a los que se refiere tu pregunta con embolia, pero efectivamente éramos a veces llamados de la unidad coronaria en consulta para ver a estos pacientes, donde el ACV era a veces el motivo de consulta y que llevaba el diagnóstico de enfermedad de Chagas. Por favor, si pueden habilitarme la cámara. Sí, que cierren los micrófonos, por favor, los que no están hablando, que hay mucho ruido de fondo. Hay que habilitar la cámara al doctor Torres, por favor. Sí, ¿quién es el próximo disertante, doctor? El doctor Molina Torres, o Torres Molina, es coordinador de la sección de preguntas y respuestas, Marina, y él ya está con el micrófono habilitado, pero no tiene cámara. Sí. Mientras tanto, aprovecho para enviarle un saludo a Remberto. Espero que tenga el micrófono, que esté escuchando. Te escucho, mi querido Edgar. Una alegría verte después de mucho tiempo. Lo mismo a varios amigos ahí, a Luisito Aguinaga, a Raúl Garillo, ¿sí? Esta mañana a Daniel Hernández. Una alegría. Como podrán ver, estoy con barbijo porque me tocó a esta hora en una emergencia aquí en quirófano. Así que yo voy a ser breve y voy a hacer más, sobre todo escucharlo. Lo que quería simple y llanamente es manifestar una vez más mi tremenda, no sorpresa, sino cuánto el Chagas nos enseña o no, nunca termina de enseñarnos. Porque lo del Chagas no solamente es abigarrado, sino cuán abigarrado es. Como decía Raúl Garillo, tiene los tres componentes, pero ¿cómo los tiene? O sea, el tema de la arritmia, un polimorfismo de arritmias aisladas, duplas, taquicardias no sostenidas, taquicardias sostenidas, torsua de Pan. La estructura que es, como decía Rosenbaum, es una panmiocarditis con una necrosis polifocal o multifocal. Y, por supuesto, lo que está tremendamente demostrado es el tema de la disautonomía, que juega un papel muy importante en el tema de la arritmia y la muerte súbita en Chagas. Además, por supuesto, de considerar todo lo que significa el aspecto inmunológico con los anticuerpos que se llaman receptores beta y antimuscarínicos. O sea, es una enfermedad tan llena de cosas, tan plasmada de variantes, que yo creo que en Latinoamérica, con el Chagas, nosotros deberíamos ser expertos en miocardiopatías, arritmias, y por lo tanto entrar en lo que a Luisito Aguinaga es lo que más le encanta, meter el catéter y quemar, ¿no? O sea, en todo caso, solamente mencionarles esto, mucho más no voy a poder participar sino escucharlos, saludarlos a todos ustedes y darles un gran abrazo. Muy bien, excelente, doctor. Muy amable, doctor Torres. Estamos ciertos de su situación y agradecemos mucho sus comentarios. ¿Podemos habilitar el micrófono y la pantalla al doctor Raúl Velázquez? Tiene unas preguntas para los panelistas, por favor. Adelante, Raúl, si estás ya con el Hola Ernesto, ¿cómo te va? Un gusto. Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la Contento de invitación. saludarte. Estamos acá y bueno, y siempre es un placer poder contar
tener el encuentro con ustedes, con Raúl Garillo, con Luis, que son unos grandes en la cardiología y sobre todo en la parte Chagasi, que siempre están haciendo un aporte para la parte nuestra, y bueno, y teniendo el apoyo de todos ustedes. Estaba escuchando las charlas y el doctor Linares, el que estaba hablando antes del doctor Garillo, hablaba sobre la importancia del Holter en paciente que presentaba el Holter que presentaba arritmias ventriculares en pacientes sin cardiopatía estructural. Quería hacer un comentario. También hay bibliografía sobre eso que dice también que el Holter ya de por sí también determina una muerte súbita cuando encontramos arritmias ventriculares. Pero lo más importante es que cuando dan un Holter normal, no me descarta los episodios de muerte súbita. Yo creo que eso es lo que hay que recalcar. Como decía el doctor Garillo, no confiarse en un paciente que no tiene cardiopatía estructural y puede aparecer la muerte súbita a la vuelta de la esquina. Es decir, que el Holter normal no me descarta. Esa es la parte fundamental que quería aportar. Así que bueno, y con respecto al tema de taquicardia ventricular y ablación, me gustaría preguntarle a Luis Aguinaga, el tema de Chagas, fundamentalmente, como estaba viendo, la arritmia ventricular es bastante severa y distinta a las arritmias ventriculares anteriores, sobre el tema de las ablaciones, y simplemente si hace ablaciones o queda con tratamiento médico, cardiodefibriladores, o hace tratamiento mixto. Sería la pregunta para el doctor Luis Aguinaga. Excelente, Raúl, muchas gracias. Sí, esto es muy interesante, ¿verdad? Con las taquicardias ventriculares, como son todo un desafío, siempre tenemos que utilizar los mejores recursos y a veces tenemos que utilizar todos ellos, ¿verdad? Habitualmente con una taquicardia ventricular mal tolerada, sin duda está la indicación del implante de un desfibrilador. También le damos amiodarona, que tiene utilidad, por lo menos en frenar las taquicardias ventriculares, hacerlas que sean más fácil de antitaquicardia, pacing, ¿verdad? Más fácil de ser estimulables, revertibles, o también mejorar incluso el umbral de desfibrilación algunas veces. Pero a veces se presentan taquicardias ventriculares múltiples que generan múltiples choques, que hacen a veces reales tormentas eléctricas, o taquicardias ventriculares lentas que no entran en el punto de corte del desfibrilador y demás, y que pese a fármacos hay muchos episodios y bueno, a veces se necesita la ablación. La ablación siempre en cardiopatía chagásica hay que pensarla con un desfibrilador de backup implantado por la alta probabilidad de recurrencia, por la progresión de la enfermedad. Así que es un poco tratar de utilizar las tres herramientas, yo diría amiodarona, desfibrilador y ablación, y muchas veces combinadas, ¿verdad? Un tratamiento híbrido para tratar de tener la mejor respuesta en cuanto a la evolución clínica de los pacientes. Para cada paciente un traje a medida en cuanto a la mejor terapia posible. Pero sí, totalmente de acuerdo. Muchas gracias, Luis, muy claro. Una pregunta, no sé si hay tiempo, si puedo hacer una pregunta para el doctor Garillo, Raúl Garillo. Sí, adelante. Hola Raúl, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Raulito? ¿Cómo andas? Era más que nada para ver que me comentes sobre tu experiencia con Juancito, con Juan Sirena, sobre el tema del trabajo ese, porque es muy interesante. Si bien es, como decías tú, poca, bueno, no diría tan poca la cantidad de pacientes con arritmia ventricular, la cantidad de aneurismas que haya encontrado, porque siempre hablando con Juan Sirena, en esos pacientes con fracción de eyección preservada, él encuentra, como es un gran ecografista, aparte de electrofisiólogo, siempre nos comenta sobre el tema de aneurismas. Con respecto al caso ¿cuál sería, digamos, el porcentaje que encuentran en los pacientes con fracción de eyección preservada, fundamentalmente? Es lo que dice la literatura, Raúl. Aproximadamente entre un 10 y un 12% de los pacientes chagásicos con miocardiopatía chagásica crónica
tienen aneurisma ventricular. Yo creo que lo interesante que se ha podido rescatar de todo ese trabajo, que ha sido arduo sin duda, es la cantidad de pacientes en los cuales uno presumo que no hay gran inconveniente. Que si uno no hubiera hecho un eco, hubiera hecho un paciente que tiene un electrocardiograma, la mayoría, 75% son normales. Clase funcional 1, vale decir, ¿tiene una cardiopatía estructural? Sí. ¿Tiene síntomas? No. Perfecto. Fracción de eyección, Ya estoy normal. terminando. Bueno, electrocardiograma normal y sin clínica. Ya está. Le damos la mano y vuelva. Sí, Y ahorita sin embargo uno estoy va y a encuentra 10 que tiene un aneurisma significativo, porque después acá no hubo tiempo, no, tampoco era el tema, pero si vos desgranás el tamaño de los aneurismas y hay índices internacionales que estamos utilizando para analizar las mediciones, de los 60, más de 45 son declarados como aneurismas importantes, no solo por el compromiso del tejido en sí mismo, por el impacto sobre el grosor, etcétera, sino que por el tamaño, con lo cual realza la chance de formar trombo, etcétera. Sin embargo, esos pacientes eran asintomáticos y con una fracción de eyección normal y un electrocardiograma inocente, alguno una alteración difusa de repolarización. Uno le pegaría una palmadita en la espalda y diga, vaya tranquilo y véngame a ver en 6 meses. Y a lo mejor perdimos el tren. Quiere decir, el perfil del paciente que va a desarrollar una muerte súbita en el Chagas es mucho más confuso que en otras patologías y nos obliga a mirar muchas más cosas. Una de ellas son los biomarcadores. Cada vez más tenemos que concientizarnos que el biomarcador, que ve el metabolismo, que ve lo que no vemos en la macro ni en la clínica, sino que ve lo micro, es capaz de avisarnos lo que puede llegar a suceder. Y el otro es la medición de la cuantía de la fibrosis con la resonancia magnética, que hoy con equipo de 1.5, pero sobre todo con lo de 3 Tesla, vos podés determinar exactamente el peso seco de la fibrosis en el contexto de su músculo cardíaco. Y hay puntos de no retorno, que cuando uno pasó eso ya sabe que la amenaza está allí. No importa que tenga síntomas, no importa si cambió mucho o poco el electrocardiograma, no importa que la fracción de eyección parezca normal. Yo creo que por ahí va el futuro. Biomarcadores, medición de fibrosis. Porque si esperamos la clínica vamos a llegar tarde. Muchas gracias, Raúl. Sí, justamente esa es, digamos, la idea del grupo de justamente la gente que trabaja en Chagas, tratar de mandar el mensaje de que la muerte súbita en el paciente chagásico está a la vuelta de la casa prácticamente. No es tan simple como en las otras patologías no chagásicas. Es tener esa precaución, justamente ahí es donde vamos. Claro, Nunca como es siempre, simple, lo tuyo. nunca es simple, pero en el Chagas es un poco peor. Sí, exactamente, pero muy claro lo tuyo, muy claro, exactamente. Bien, como decía el maestro Rosenbaum, en una diapositiva que presentó, que me encantó, que siempre la vi, que podía pasar la etapa en el paciente chagásico por todas las etapas de fibrosis, deterioro, inflamación, hasta llegar después de la dilatación a muerte súbita, o hacer directamente el paciente sano, sin cardiopatía o con fracción de eyección preservada, pasar directamente a la muerte súbita, y eso ya era en los años que recién nosotros nos iniciábamos. Así que muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Doctor Berrucho, solo en alusión a lo que decía el doctor Velázquez, gracias por su comentario. Lo importante del estudio que nosotros hacíamos con los 64 pacientes es que estos pacientes es únicamente cero positivo, ¿verdad? O sea, pacientes que llegan al laboratorio a donar sangre y que realmente son los que el médico que no ha estudiado o no ha tenido contacto con Chagas no les da importancia. Y para ver la relevancia de cómo un estudio con una serología positiva sin ningún daño estructural, internamente ya la actividad eléctrica de este paciente está anormal, pues, ¿verdad? Con un electro normal, y que el Holter no sigue siendo de relevancia, pero importante el aporte del doctor Velázquez en decir que un Holter normal tampoco nos va a decir que el paciente no tiene riesgo de cualquier tipo de arritmia, ¿no? O muerte súbita. Gracias, doctor. Gracias a usted, doctor Linares, y un gusto conocerlo. Gracias igual. Yo tengo una
Sí, sí, Perdón. dale, Ernesto. Quería Perdón. que... ¿Quién está coordinando? ¿Paul, vos? No, Ernesto. Ernesto, ¿me permitís hacer un comentario? Adelante, adelante. Un comentario como chagólogo, digamos. Muchos de nosotros, y me incluyo, hicimos referencia a una situación de sin daño estructural. Y a mí me parece que esta afirmación es absolutamente errónea, porque si pensamos en la propia biología del parásito, el parásito para sobrevivir necesita parasitar por lo menos a una célula miocárdica. Por lo tanto, daño estructural existe. Lo que sucede es que el tamaño de la lente con la que nosotros miramos el fenómeno no es lo suficientemente apta, idónea, para ver estos fenómenos. Esto explica o sea, el concepto de que siempre hay daño estructural permite entender que las microrreentradas y la muerte súbita en estos sujetos que tienen, entre comillas, solo serología reactiva, pero que también bajo esta perspectiva que yo planteo, tienen daño, aunque sea microestructural, pero lo tienen. Este comentario. Hola Edgardo, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Raúl, Sí, un gusto verte. Un ¿cómo beso estás? para Mari también, aprovecho. Bueno, muchas gracias. Claro, justamente ese es el gran trabajo que tenemos ahora nosotros desde el Comité de la Federación Argentina de Chagas, el tema de sin cardiopatía estructural, según qué, como vos decís, qué lentes, en este caso sería según qué estudios, ¿bien? Ahí Exacto. vamos, porque estamos viendo si tenés, como dice Raúl Garillo, una resonancia magnética, tenés la posibilidad de hacer una resonancia magnética nuclear, ya no estaríamos hablando sin cardiopatía estructural, capaz que tiene una buena función ventricular, una buena fracción de eyección, y con una resonancia te cambia totalmente el pronóstico. Creo que me gustaría ver la opinión de Raúl con eso, pero estamos tratando de cambiar esa terminología también actualmente. ¿Bien? No sé qué opina Raúl sobre eso, Raúl Garillo. Yo estoy de acuerdo, pero es lo que comentábamos antes. En realidad uno tiene tres pisos para mirar el problema. El clínico es el más sencillo. Lo macro y luego el mundo micro. Lo macro, lo único que hace es reflejar lo que ocurre en lo micro, pero para que lo macro refleje lo que ocurre en el mundo micro, lo del mundo micro tiene que haber avanzado bastante, porque al principio hay cambios en el mundo micro que el macro todavía no se entera. Y entonces uno va navegando pensando que va navegando con buen viento y en buena dirección y no lo es para nada. Entonces, ahora de golpe el mundo micro se abre a nosotros. ¿Cómo? Bueno, ya lo acabamos de decir. Resonancias que pueden tener una capacidad de discriminación que antes no teníamos, viendo casi la célula. Biomarcadores que ven el intersticio, la célula y las estructuras subcelulares. Todo eso es metabólico. Y los biomarcadores nos cuentan lo que pasa antes de que llegue a macro. Entonces uno sí puede anticipar. Y estoy de acuerdo, lo que dice Edgardo es absolutamente cierto. Es muy difícil decir no tiene cardiopatía estructural. Yo diría que hoy, cuanto más avanzamos en cualquier terreno de la medicina, en la cardiopatía isquémica lo mismo, no tiene cardiopatía estructural significativa, podríamos agregar la palabra significativa, que quiere decir un poco ponerse como Pilatos, ¿no? Es decir, no parece, pero puede haber. Y es que la realidad es que debe de haber, aunque todavía no lo veo. Y eso es todo. Voy a aprovechar para meter un bocadillo. Hoy en la charla un poco lo reflejé. El strain de la ecocardiografía es justamente un subrogante de lo que va a ver la resonancia. Y por ahí el
el estudio ecocardiográfico tal vez sea un poco más accesible, esté un poco más a mano, para poder evaluar inicialmente estos pacientes. Así que totalmente de acuerdo. De hecho, los hallazgos últimos en pacientes, entre comillas, sin patología demostrable, muestran que hay un porcentaje no menor que tienen trastornos en el strain del ventrículo izquierdo. El strain es una hermosa herramienta, Jorge, sin ninguna duda. Porque además otras herramientas que solemos utilizar tienen algunas trampitas que hay que considerar. Un paciente con una insuficiencia mitral importante puede ser que tenga 50% de fracción de eyección o 60%. Sí, claro, lo tiene, pero no me dice para qué lado va la sangre. Simplemente me dice que sale. ¿Qué tal si la mitad va para atrás? Ya no es tan saludable ese 60% de fracción de eyección. Tenemos que ir a cosas más sensibles. El strain, sin ninguna duda, es una de esas cosas. Y creo que el mundo de ECO nos tiene preparado muchas más elementos. Ya la tenemos con el 3D, tenemos muchas más con el SPECL, tenemos muchas más cosas para mirar que antes no veíamos. El asunto es que juntemos esas cosas dentro de la cabeza y la hagamos sonar un poco para sacar ideas nuevas, ¿no? Pero está ocurriendo todos los días. No nosotros, todo el planeta. Así que eso es auspicioso para mí. Muy bien. Yo coincido con ustedes, realmente es hermoso escucharlo y bueno, pero siempre uno piensa, o sea, que el paciente va a recibir, digamos, todo la tecnología de acuerdo al lugar donde se encuentre. Muchas veces no va a poder acceder a una resonancia magnética. Hoy por hoy es más fácil llegar a un strain, pero siempre hay que acordarse, y es una de las cosas que planteamos en el servicio nuestro, es que al paciente no solamente hay que brindarle una ecografía y un electro, sino también no olvidarse del Holter, de la ergometría, que nos brindan también bastante información. Creería que indudablemente si tendríamos la posibilidad de hacerle todos los estudios a los pacientes con Chagas y tratar que a través de diferentes políticas de salud, o sea, se pueda lograr que los pacientes puedan acceder a la tecnología, sería lo ideal. Yo quisiera hacer una última pregunta, excelente comentario. Quisiera el punto de vista del doctor Edgardo respecto a un artículo que publica en su excelente página de internet de Cardiolatina sobre la coexistencia del SARS-CoV-2 y el Chagas en Brasil. Doctor, ¿qué le opina este artículo donde dice que prácticamente no se modifica la evolución del Chagas ante la coexistencia con el COVID-19? No sé cuál sea su punto de vista y si nos puede hacer algún comentario. Bueno, simplemente esa síntesis, digamos, que es la que plantean los autores. En este grupo de pacientes que estudiaron en Brasil, pacientes chagásicos que se infectaron con el COVID-19, bueno, se vio que esta coinfección no modificaba la evolución de los pacientes del Chagas, digamos, en cuanto a morbimortalidad, accidente cerebrovascular, arritmias, etcétera, etcétera. Simplemente es una observación y yo incluí este artículo porque me pareció interesante conocer que esta patología que no perdona, que ataca tanto a los chagásicos como a los no chagásicos, bueno, en el caso de nuestros pacientes no les cambia la evolución. Ernesto, nuestra experiencia, o sea, a mí me tocó realmente trabajar, hacer de todo, mañana lo vamos a comentar, en esta pandemia. Debe ser atención telefónica, volver a hacer guardia después de 30 años que uno no hacía guardia, atender los internados de COVID. Y realmente nos dan los mismos resultados. En realidad, la serología positiva para Chagas,
excepto en pacientes que ya tienen un severo deterioro de la función sistólica, que uno no sabe si realmente fue por el COVID o porque realmente estaban entrando en insuficiencia cardíaca descompensada, pero no se ve grandes cambios, doctor Perucho. Quiero aclararles a los participantes que si hacen clic en donde dice chat, pueden hacer preguntas por el chat, porque por ahí es más fácil que poder establecer la pregunta por el chat. Hay un doctor Gonzalo, que no le sé el apellido, pido disculpas, que quiere hacer una pregunta. No sé si lo quiere hacer. Ahí Jorge hizo la su pregunta por micrófono. el chat, justamente. ¿Ah, sí? Ahí acaba de hacer la pregunta por el chat. Tienes razón, justamente la pregunta es la resonancia magnética nuclear, que resulta muy difícil por los presupuestos, que no ayudan, pero justamente estabas hablando vos del eco, que el ecocardiograma sería la gran oportunidad, y bueno, justamente no sé si vos quieres contestarle, ahí está la pregunta o el comentario que hace el doctor Gonzalo Nicolás, que también es de Jujuy. Sí, no, Gonzalo Nicolás ahora lo veo, sí, muy amigos con Gonzalo y compartimos el arte y el placer y la pasión por la ecocardiografía. Sin lugar a duda es lo que comentamos hace un momento, que por ahí el acceso a la resonancia no es fácil para todos y por ahí un eco es un poco más factible. Y bueno, ya hay algunos indicadores de daño miocárdico en la ecocardiografía. Uno de ellos es el strain o análisis de la deformidad miocárdica, que hay múltiples trabajos. Nosotros también hemos hecho algún trabajo y hemos escrito algo al respecto, que sin lugar a dudas es un subrogante. El análisis de la deformidad miocárdica disminuida en un paciente con Chagas, uno tiene que pensar en primer lugar de que se trata de un grado de fibrosis, sea focal o difusa. Después puede tener otra etiología, obviamente, porque no es para nada específico. Pero el hecho de encontrar una deformidad miocárdica disminuida a uno lo hace pensar de que se trata de fibrosis en un paciente que tiene Chagas. Así que sería una alternativa para el enfoque diagnóstico de estos pacientes. Yo agregaría como comentario que bajo ningún concepto la resonancia debe incluirse en la rutina de estudio de un paciente chagásico. Simplemente el comentario que hicimos acá, yo por lo menos lo expresé diciendo el tamaño de la lente. Efectivamente, la resonancia nos brinda otra perspectiva de poder analizar la anatomía con más detenimiento, pero yo no necesito hacer una resonancia simplemente para confirmar mi hipótesis. Decididamente, con el electrocardiograma y un ecocardiograma Doppler, yo creo que el paciente chagásico está bien estudiado. Electro, radiografía de tórax y un ecocardiograma. Punto. La resonancia, no. Bien, justo, Edgardo, totalmente de acuerdo, pero hay un gran punto de vista. Para un paciente isquémico, cuando tenés que hacer, ¿te bastaría, digamos, el ecocardiograma, decir, "Bueno, hasta acá yo me quedo", o le pedís una cinecoronariografía? Justamente se trata de decir, bueno, ¿hasta dónde llegamos? Hay pacientes que no podés determinar, digamos, el sustrato y te quedás corto. Cuando vos lo citás, como dice el doctor Raúl Garillo, lo citás para los próximos 6 meses, nosotros que vemos mucho Chagas, el paciente puede ser que no te venga, y vos pidiendo, aunque no lo tengas en la provincia, haciendo, digamos, ahí es todo el cambio donde se va apuntando, que todo paciente tenga derecho, aunque no
la obra social no se lo autorice, no se lo justifique, no tener que andar peleando y pedir una resonancia, porque la resonancia de por sí te va a discriminar un punto grande de paciente, el que tenga fibrosis y el que no tenga. Ya con un porcentaje mínimo te dice, bueno, este paciente es de alto riesgo, y ese yo ya lo puedo ver o estudiar o tratar de otra manera, que es ahí donde apuntamos. Esa es la gran diferencia. No decir ya que con la placa radiográfica normal, con el eco normal ya me quedo tranquilo. Por lo menos es el punto donde vamos apuntando, porque no es suficiente justamente muerte súbita. Con el paciente chagásico no es suficiente un ecocardiograma Doppler normal. Es más, el STRAIN me está dando un poquito más de información. Eso hicimos un trabajo justamente con Jorge, estábamos viendo, y se ve que ya hay diferencia. Y nosotros hicimos un trabajo con Paul, el doctor Hernández también en Formosa, pacientes con eco normal, electro normal, placa radiográfica normal, totalmente asintomático, pero ya con STRAIN había una diferencia, marcaba una diferencia, ¿bien? Ya había no era significativa por el número que vimos, pero ya marcaba una diferencia, y ese paciente fue estudiado y seguido de otra manera. Ahí hay que ir viendo justamente, no te conformes, digamos, en el mensaje general, no hay que conformarse que con una placa y un eco normal, yo digo, este paciente ya está, este paciente no se me va a morir en 6 meses, no te asegura nada. Esa es la gran diferencia de la cardiopatía chagásica con el resto, ¿bien? Ese es mi punto de vista, no sé, Paul... Mírenlo de todo punto de vista, Raulito. Totalmente, estamos todos de acuerdo en ese aspecto, sin lugar a dudas. Fíjate la evolución de la medicina, porque esto es parte de eso. Obviamente no hay resonadores por todas partes, y por lo tanto uno no puede depender todo su manejo del resonador que no existe. Eso lo entiendo. Pero si a mí me hubieran dicho hace 20 años atrás que para confirmar el diagnóstico de insuficiencia cardíaca ya no basta palpar el hígado y los pulmones, sino que tengo que pedir el NT-proBNP a ver si me dice si tiene o no, yo lo hubiera mandado al cuerno al tipo. Digo, no, tómense, esto es clínico. Mentira, no es clínico. Es clínico, pero se puede afinar la puntería. Y si hubiera un resonador en cada esquina, podríamos afinarla. Y va a haber eco no se hacía hace 20 años atrás, se hacía en muy pocos lugares, o 25 años atrás en ningún lugar. Hace 30 años atrás yo tenía el hospital un eco y nadie lo quería tocar porque ¿para qué sirve ese aparato raro? O 40 años atrás. Y ahora resulta que, buen día, ¿cómo? Buen día sin eco no es buen día. Por favor, hágase un eco y después me viene a ver. Y entonces ahora todo lo usamos y todo nos parece imprescindible. Y es correcto que así sea. Esa es la evolución. Lo digo yo que soy más que viejo. Y sin embargo, acepto que es así. Y eso es lo que uno tiene que ser plástico para aceptarlo. Entonces, es obvio que los aparatos ven más que nosotros. El tema es si sabemos interpretar lo que vemos. Porque si no, vamos a correr atrás de los datos. Eso tampoco tiene que ser. La cabeza nunca tiene que dejar de funcionar. Pero ahora se alimenta con más datos que antes. Cuando empezamos a hacer los primeros Holter y empezamos a ver que había tipos que a la mañana tenían, o a las 3 de la mañana tenían 25 por minuto, corríamos a colocarle un marcapaso. Craso error. Pero no sabíamos que el corazón de noche se le ocurre andar mucho más despacio y que bajo un ritmo parasimpático puede llegar a 25 o menos y no pasa nada. Entonces, el que no sabe está expuesto a equivocarse. Pero ahora lo aprendimos, y entonces ahora pasado es un elemento útil, cada vez más útil. Y lo mismo pasa con el eco y con la resonancia, y con la emisión de positrones, y toda esa cosa cada vez es más corriente. Aprendamos a usarlo. Es evidente que se nos muere gente porque no sabemos diagnosticar a tiempo que está al borde del precipicio. Entonces no basta con que yo le percuta el área cardíaca y le ajuste los pulmones. Evidentemente hay que hacer más cosas. Y el electro me engaña, y la clase funcional me engaña. Y sí, me engaña. Tengo que buscar otras cosas. No dejo esas cosas, pero agrego. Si uno suma, se acerca a la verdad. Se acerca. Excelente, excelente la reflexión, Raúl, y bueno, creo que la vamos a tomar como reflexión de despedida ya el día de hoy. Fue un largo día, estamos todos un poco cansados sin lugar a dudas. Agradecemos la participación en primer lugar de nuestros disertantes,
Agradecemos la participación a los asistentes, agradecemos a Marina, que ha estado ahí incólume detrás de escena, ayudándonos con la parte técnica. Así que muchas gracias a todos. Nos vemos mañana a partir de las 10 de la mañana. Arranca el programa científico de nuevo. Esperamos contar con todos ustedes. Un abrazo y saludos. Muchas Un gracias. abrazo, muchas gracias, nos abrazo. estamos viendo. Gracias. Saludos. Chao, chao.